Muy buenas noches, El Salvador. Bienvenidos sean todos ustedes a disfrutar esta noche, como todas las noches, su entrevista 8 en punto. Nuevamente, rompemos esquemas, salimos de las instalaciones de Canal 33 y Grupo Calleja nos abre su casa para conversar esta noche con un empresario joven y exitoso, como lo es el licenciado Carlos Calleja, vicepresidente de Grupo Calleja, con quien estaremos conversando acerca de la fórmula del éxito, lo que ha mantenido hasta este momento a Grupo Calleja posicionándose dentro del mercado. También hablaremos esta noche sobre la responsabilidad social empresarial. También cuáles son las expectativas que se tienen con relación a este nuevo gobierno. Antes de iniciar esta entrevista, saludamos a Banco Agrícola porque hace posible el primer segmento de la entrevista 8 en punto. Y arrancamos, señores, esta entrevista, como lo habíamos dicho, muy honrados de que Grupo Callejas nos abra las puertas de su hogar esta noche en 8 en punto. Con gusto le damos la bienvenida al licenciado Carlos Calleja, vicepresidente de Grupo Calleja. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en 8 en punto. Gracias por abrirnos las puertas de Muchas gracias, Sergio. Es un honor estar aquí y aprovecho antes de arrancar la entrevista para felicitarte por el reconocimiento que te otorgaron la semana pasada, el micrófono dorado, por el trabajo, el gran trabajo periodístico que estás haciendo. Y lo interesante fue que fueron tus propios colegas los que te nombraron y te nombraron como periodista, digamos, del año en ese sentido. Así que para el amigo, mis más grandes felicitaciones. Gracias, me siento honrado viniendo de un empresario joven, exitoso, que tiene todas las ganas de darle a este país muchísimo más de lo que en 3 generaciones este país, Dios y las bendiciones, por supuesto, te han llegado. Gracias. Carlos, arranco porque seguro que toda la gente de verdad que se estaba comiendo las uñas de conocer un poquito cómo inicia la historia, no solamente familiar, sino que la historia de este país, la historia de Super Selectos. ¿Cómo arranca este proyecto que hoy por hoy lo vemos como un proyecto sumamente ambicioso, pero que en su momento era un proyecto de familia? Pues una excelente pregunta. La verdad que es algo que tratamos de mantener fresco en la mente, ya que es parte del ADN de lo que somos. Este año estamos celebrando como grupo y como familia, y como gran familia, como nos gusta decir, 64 años de estar en este país. Y todo comenzó con la llegada de mi abuelo a El Salvador, que vino en barco, un joven carnicero, buscando oportunidades. Él venía de España en el tiempo de la posguerra civil ahí, y fue interesante la historia porque dentro de los países latinoamericanos que existían en ese entonces, donde iban migraciones españolas, estaba El Salvador, y nosotros teníamos un pariente lejano que era un padre Santiago, un padre jesuita que ya estaba aquí desde 1920, y fue mi padre. Fue el padre Santiago que le dijo a mi abuelo: mira, Daniel, venite aquí hay oportunidades, hay un clima espectacular, pero lo más importante es que hay gente trabajadora y unas ganas de seguir creciendo este país. Okay. ¿Quién fue el visionario? ¿Quién ha sido el empresario, Carlos, en tu familia? Pues la verdad es una historia interesante. Cuando llega mi abuelo aquí, él logra conseguir trabajo en lo que era el primer supermercado del país en ese entonces, Supermercado Su Mesa, que pertenecía a la familia Alfaro. Muy buenos amigos nuestros que le dieron la oportunidad de trabajo a mi abuelo. Eso fue hace 64 años. Hace 51 años, después de que mi abuelo se desarrolló y logró educar a sus hijos, uno de ellos siendo mi padre, con 20 años regresa de sus estudios universitarios y es él el que tiene la visión de montar algo propio. Y él convence a mi abuelo de que juntos se arriesgaran, que sacaran un préstamo y compraron la tienda donde mi abuelo trabajaba. Y así comienza todo, así comenzó Super Selectos hace 51 años. Padre e hijo juntos arriesgándose con un sueño. Eso fue el inicio, creo, si no me equivoco, que eran 13 compañeros de trabajo, incluyendo ellos dos, y hoy, más de 50 años después, pues podemos decir que ha sido una trayectoria lindísima, y la gran familia Selectos hoy conforma, y la gran familia Calleja, más de 6.200 compañeros, y si tomamos en cuenta todos los compañeros que trabajan en las empresas socios proveedoras nuestras, pero bajo los techos de Super Selectos, somos más de 12.000 compañeros trabajando en el grupo. Ahora, es impresionante, yo he tenido la posibilidad, y a título personal yo lo digo, de verte en el terreno, porque de pronto tú te remangás la camisa, salís a verificar
cada una de las diferentes tiendas y vas conversando con cada uno de tus compañeros, porque tú así le llamas, y eso es algo realmente importantísimo y yo lo quiero destacar. ¿Cuál es la fórmula de Grupo Calleja? ¿Cuál es la fórmula de Super Selectos para llegarse a posicionar en la cadena de supermercados más fuerte en este terruño bendito que nosotros conocemos como El Salvador, Carlos? Esa es una excelente pregunta. Yo no sé si hay fórmulas precisas o exactas. Al fin del día creo que cada grupo tiene su fórmula que nace de la cultura, y yo creo que nuestras raíces están sembradas en nuestra gente. O sea, somos un grupo que participa y que parte de una filosofía que las empresas no se construyen en base a organizaciones, a procedimientos, a procesos, sino en base a la gente que tenemos. Entonces, la cultura viene siendo, digamos, el pilar fundamental. Y dentro de esa cultura hay varios principios los cuales nos mantenemos siempre cerca del corazón. O sea, primero diría yo que es el espíritu de servicio. O sea, buscamos siempre ir un paso más allá en lo que creemos que nuestros clientes y que nuestra propia gente necesita y busca. El sentido de urgencia, eso es clave también. O sea, el no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Movernos con agilidad para no estar reaccionando, sino anticipándonos a lo que viene. Y también una mística de trabajo. Si regresamos a la llegada de mi abuelo hace 64 años, pues él era un hombre sumamente trabajador, un hombre que realmente su vida era el súper, sus mejores amigos eran los compañeros del súper. Es más, él murió, y no lo recomiendo para otros, pero él murió con la gabacha puesta. O sea, el doctor le había dicho, mira, tenés que descansar, chato, porque así le decían, pero él era un hombre que no se podía quedar quieto, siguió trabajando y obviamente se cansó, pero fue un gran ejemplo para nosotros. Entonces, esa mística de trabajo y eso ser constante es parte de lo que somos. Y quizás le tendría que agregar que nunca hemos perdido la fe y el compromiso con El Salvador. O sea, si logramos agregar el hecho de que queremos ser la mejor propuesta para nuestros clientes, queremos diferenciarnos, innovar constantemente, buscar ser humildes dentro de todo, siempre mantener los pies en la tierra, pero nunca dejar de creer en El Salvador, eso diría yo que son algunos ingredientes importantes en la receta que nos ha permitido llegar a lo que somos hoy. ¿Cuán importante, Carlos, es su gente? Y esta pregunta se la hago en el marco de lo que usted nos explicaba, y es que ciertamente el ejemplo de su abuelo, el emprendedurismo, cuando él es empleado de un supermercado y él decide arriesgarlo, dar un paso, él convence a otras personas para que generen en una empresa bancaria un préstamo y poder volar, porque era un sueño sí, que ciertamente ahora lo vemos como una realidad. Sí, mire, yo creo que el negocio nació con ese elemento humano. Mi padre, que fue realmente el visionario, que fue el que convenció a mi abuelo de tomar ese paso y arriesgarse juntos y hacer una apuesta en El Salvador y en su gente, participó desde el inicio en el día a día del negocio. O sea, no eran ejecutivos que se separaban del día a día. O sea, el abuelo mío trabajaba en la carnicería, mi padre es el que hacía los pedidos, o sea, comprando los productos, llenando las góndolas con el equipo. Entonces, nunca perdimos esa conexión con el equipo y es parte de lo que somos. Y por eso creo que es bien importante, cuando hablo del ADN del súper, es mantener esa humildad, esa conexión con nuestra gente y los pies en la tierra. Tú has mencionado en diferentes oportunidades la cantidad de años que se tienen desde que tu abuela inicia y dé paso a este sueño. Al inicio de esta entrevista tú me felicitabas y quiero decirte que yo me siento sumamente honrado de ser parte de Canal 33 de más de 50 años de un noticiero comprometido con la gente como lo es Teleprensa. Seguro tú también te sentís sumamente privilegiado y honrado de pertenecer a un grupo como Calleja. ¿Por qué te hago esta pregunta y por qué de pronto esta explicación? Porque muchos pensarán, son 60, 50 años, que es fácil decirlo, pero realmente implica, Carlos, un trayecto, esfuerzo, sacrificio, y no siempre ha sido fácil.
Y yo quiero ingresar dentro de un tema históricamente en este país, que cuando muchos empresarios decidieron irse de este país a consecuencia de un conflicto armado, tú, tu padre y toda tu familia decidieron quedarse aquí, pese a todas las vicisitudes que se pudieron haber presentado. ¿Cómo vivió Grupo Calleja, Super Selectos, el tiempo del conflicto armado? ¿Qué representó? ¿Un problema o una oportunidad disfrazada? Es una excelente pregunta, como todas las que has hecho. La verdad que como parte de la filosofía del grupo, y lo mencioné antes, nosotros sentimos que el compromiso con El Salvador tiene que ser clave dentro de la estrategia. O sea, si algo nos ha dicho mi padre, y creo que eso viene en los tiempos de mi abuelo, uno tiene que ser constante en la vida. Y nosotros hemos tomado pasos trascendentales en los momentos a veces más críticos o de más riesgo en la historia del país. Lo importante es que hemos seguido invirtiendo en los tiempos buenos, malos y regulares. Y esto no solo viene de la familia per se, sino todo el equipo compartimos ese compromiso y ese deseo de trabajar. Hay un caso emblemático, que es el caso de una adquisición que hicimos en 1988. En ese entonces el grupo tenía 6 salas, 6 a 7 salas, y se nos presentó una oportunidad de comprar una empresa que algunos que están viendo esto posiblemente se recuerden que se llamaba Supermercados Todos. Era una empresa que le estaba yendo mal y cuyos accionistas, yo creo que por el tema de lo caliente que estaba el conflicto armado en ese momento, decidieron mejor salirse del negocio. Mi padre tuvo la visión y también el olfato comercial y ese olfato de empresario de verlo como una oportunidad. Y me recuerdo, porque me dice hoy que sus amigos pensaban que estaba loco. Paco, ¿qué estás haciendo? ¿Te vas a invertir? O sea, ¿te vas a meter en esta inversión en medio de esto? Pero no, él lo vio bien. Y comprar en ese entonces esas 6 tiendas, que nos duplica la cantidad de puntos de ventas que teníamos en ese entonces, un crecimiento de un 100%, ha sido quizás la inversión más importante que hemos hecho. No solamente porque nos permitió crecer, sino porque vino a reforzar nuestra visión de que en El Salvador se puede invertir aún en los peores momentos y salir adelante. Hay que tener fe. En el conflicto armado, donde de pronto las balas se escuchaban, los gritos, tiempos complicados en este país, de pronto se necesita también un poco de gallardía, pero también de nacionalismo, de amor a la patria. Más allá de una ponderación, Carlos, que hizo tu padre con relación a expandir el sueño de tu abuelo, y yo quiero ser muy enfático porque yo lo he visto, es decir, a mí no me lo han contado, yo lo quiero reiterar, cuando yo he visto trabajarte hombro con los empleados de Grupo Calleja, con los empleados de Super Selectos, y ellos te ven a ti no como el hijo del jefe o el vicepresidente, como tradicionalmente se mira en una forma muy alejada en otras empresas, sino que ven a un compañero de trabajo. ¿Quién te transmitió eso, Carlos? ¿Lo hizo tu padre? ¿Cuán importante él ha sido en tu vida? Porque ahí es donde yo quiero ingresar, a ese elemento nostálgico. Sí, definitivamente un elemento nostálgico y emotivo. Pues la verdad que sí, es parte de la filosofía de la familia. Y yo, igual que mi abuelo, igual que mi padre, tengo la bendición de hacer lo que me encanta. O sea, esto para mí no es trabajo. Esto para mí es una bendición. Poder despertarme en las mañanas, venir al súper y saber que estamos participando en un grupo que tiene una oportunidad de hacer una diferencia en este país es algo que nos llena y nos realiza 100%. Entonces, ese amor por lo que hacemos, yo creo que es el mejor motivo y incentivo para despertarse y luchar cada día. Entonces, sí, mi padre lo que nos enseñó era el trabajar, el ser constante, el entender que la vida no se hace y no se construye en base a caridades o regalías. O sea, uno tiene que construir en base al mérito su día a día y eventualmente su legado, ¿verdad? Y eso es el ejemplo que tenemos en él y en mi abuelo, definitivamente. Dentro de esta época lamentable de la historia de El Salvador a la cual nos estamos refiriendo, muchísimas familias, Carlos, tuvieron que emigrar de nuestro país.
esto me lleva a hacer otra ponderación. Carlos Callejas tiene estudios superiores de alto nivel fuera del país, pero luego de ser culminados estos, tú decides regresar a este país a darle seguimiento y el esfuerzo, por supuesto, que inició tu abuelo, pero que también lo hizo tu padre. Cuando muchas personas desde afuera, Carlos, y seguro tú te has encontrado a muchísimos salvadoreños que fueron acogidos en su momento por aquel país del norte u otros destinos, en los cuales añoran con mucha nostalgia venir a este terruño bendito, y que muchas veces nosotros, por el largo vivir o por las diferentes actividades que realizamos, no podemos apreciar el sabor, el olor de estar en este país que se llama El Salvador. No, sí, tenés toda la razón. Y fue una decisión que me recuerdo muy bien, que la tomé consciente, porque uno llega a una edad, o sea, llega a una edad donde decide por qué camino y por qué rumbo quiere ir. Y en el caso mío, yo definí que quería regresar a El Salvador porque era un país donde se necesitaba la participación de gente joven. A la vez tenía la bendición de poder venir a trabajar en un grupo y, por qué no decirlo, un vehículo realmente que tiene el potencial para mover la aguja, para impactar positivamente en el país que estamos viviendo. Nosotros tenemos la filosofía que las empresas deberían de hacer un giro en su objetivo principal de por qué hacer negocios. O sea, históricamente se hablaba de que las empresas están aquí para generar retornos para sus accionistas. Y eso sí, definitivamente, es parte del objetivo principal. Pero hoy en día yo creo que las empresas tienen que también generar retornos para sus comunidades, retornos sociales, generar valor y impacto positivo en los países donde operan. Y no lo digo de forma altruista solamente, sino porque creo que las empresas que hacen eso y que se incorporan y adoptan esa visión son las empresas que van a salir adelante. Porque el mercado va a premiar a esas empresas que están haciendo algo para sus comunidades. En el caso nuestro, que somos el supermercado de los salvadoreños, una empresa 100% salvadoreña, que hoy en día representa un gran porcentaje del mercado, atendemos a más de 6.2 millones de clientes al mes. Pues nosotros sabemos que eso conlleva una gran responsabilidad y esa responsabilidad la tomamos muy en serio. Entonces, sí vemos el lado social y la necesidad de trabajar en la responsabilidad social en el día a día de nuestro negocio. Y hemos tenido experiencias espectaculares con los productores nacionales. Le hemos hecho una apuesta enorme en los últimos años a través de nuestro programa de Cultivando Oportunidades, donde hemos logrado trabajar y encadenar con miles de familias salvadoreñas. Antes, la gran mayoría de los productos de hortalizas, frutas y verduras que uno veía en el súper venían de Guatemala, la gran mayoría. Hoy hemos logrado sustituir una enorme parte de eso. El año pasado logramos dejar en manos salvadoreñas 90 millones de dólares a compras que hicimos a productores nacionales, que antes salían. Y este año tenemos una meta de sobrepasar los 100 millones. Así que sí, regresé aquí, primero porque me gusta ser un ejecutivo, me gusta trabajar desde el sector privado y construir, pero también regresé porque sabía que el país necesita de jóvenes que quieren aportar y me sentí bendecido de poder tener una oportunidad para hacer eso, para participar y ser un activista en el desarrollo de este país. Y de eso precisamente quiero seguir conversando. Antes, permítame, Carlos, amigos televidentes, vamos a realizar la primera pausa de 8 en punto. Quédese con nosotros, que tenemos mucho más que compartir esta noche con todos ustedes. Volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, amigos televidentes, por seguir en sintonía de su entrevista, 8 en punto. Seguimos conversando con el licenciado Carlos Calleja, vicepresidente de Grupo Calleja. Carlos, me gustaría en este segmento, en este segundo segmento de la entrevista, abordar algo que me llamó muchísimo la atención y tú ya empezabas a dar algún tipo de pinceladas, responsabilidad social empresarial. Y es que ciertamente Grupo Calleja, porque yo lo he visto y a mí nadie me lo ha contado, lo ejercita a plenitud, pero de pronto como que hay otras empresas, y no quiero hablar de eso, que de pronto como que no le devuelven un poquito
a toda la gente, a El Salvador, de lo mucho que ciertamente este país le ha dado. Primero, ¿qué lo llevó a ustedes, a tu padre, a tu abuelo, a tu persona, a tomar la decisión y estar como más cerca de la población salvadoreña en esa responsabilidad social, empresarial, encadenamiento productivo, parte de las frases, las esbozo de las cuales tú ya nos hacías parte? Sí, pues quizás antes de hablar de nosotros, solo quisiera decir que yo sí veo entre amistades empresariales una gran voluntad de parte de la empresa privada de trabajar. Quizás a veces no todas las empresas logran comunicar lo que están haciendo de la forma adecuada o de la forma suficiente, pero yo sí veo un enorme activismo de parte de la empresa privada salvadoreña de estar trabajando en la parte social, incorporando una visión social a su día a día. Para nosotros, pues, nosotros creemos que la mejor forma de hacer responsabilidad social empresarial es incorporarlo a la estrategia comercial de la empresa, porque de esa forma se vuelve una acción sostenible. Y lo que hicimos en este caso con el programa Cultivando Oportunidades es ver cómo lo incorporábamos a nuestra compra de productos. O sea, hace total sentido. El súper está en una posición privilegiada. Estamos frente a 6.2 millones de clientes, pero detrás de nosotros está una gran capacidad de compra en la cadena de valor que nos surte a nosotros. Entonces vimos hacia arriba y dijimos, tenemos que ver cómo metemos a más salvadoreños productivos en esta cadena y nosotros ser una vitrina para ellos, para que ellos venden al pueblo salvadoreño. Y donde más oportunidades vimos al inicio fue en el tema de frutas y verduras, donde, como te dije antes, importábamos mucho producto de Guatemala, de México y de otros países. Entonces, al hacer un poco de análisis, de investigación, de acercarnos a las comunidades, vimos el deseo y la necesidad y la voluntad de los salvadoreños de trabajar. O sea, lo que querían era una oportunidad de poder trabajar y desarrollar sus familias. Entonces, les asesoramos, les ayudamos, les formalizamos de alguna forma y empezamos a construir lo que llamamos nosotros encadenamientos productivos con ellos. Y a partir de eso, pues poco a poco fuimos sumando más, y hoy en día son miles de familias salvadoreñas los que están proveyéndonos productos de primera calidad, realmente primera calidad, de todo tipo, de todo el país, para el consumidor salvadoreño. Y lo interesante es que esto ha creado un impacto positivo en el desarrollo económico-social de estas familias. O sea, familias que antes vivían en pobreza se han vuelto familias emprendedoras, educando a sus niños, invirtiendo en más capital para seguir construyendo sus negocios. Entonces, tiene un efecto cadena espectacular. Y lo que hemos tratado de hacer para ampliar un poco la ola y el impacto es promover y motivar a nuestros proveedores grandes para que ellos también inculcan esta filosofía. O sea, que nosotros pidamos a otros para que también veamos cómo apoyamos la producción nacional, incentivamos a los pequeños a que se desarrollen, a que invierten en el país y comienzan con sus propias empresas. Al final, el salvadoreño es emprendedor por nacimiento y hay que creer en nuestra gente. Y eso es un poco lo que está detrás de esta visión. Okay. Bueno, no solamente favorecer al cliente con los martes de frutas y verduras al costo, para que usted vea que mi señora me manda al súper con mi lista, sino que de pronto también ayudarles un poquito a los productores. Si me equivoco me corrige, porque yo tuve conocimiento que ciertamente en la zona norte de nuestro país hubo mucha producción de la cual usted se acaba de referir, y Súper Selectos, Grupo Calleja ha estado como muy cerca de estos productores para no solamente acuerparlos, para que ellos puedan seguir, así como de pronto, como inició su abuelo con ese sueño, con un préstamo para cultivar, para salir adelante en la tierra, para pagar la cosecha, sino que también para decirles ese mensaje que su abuelo inició: sí se puede salir adelante en este país. Y si nosotros podemos funcionar como tractor en el desarrollo de estas comunidades, pues lo vamos a hacer. Como decimos, estamos muy agradecidos de lo que este país nos ha dado y tomamos la responsabilidad de hacer un impacto positivo muy en serio. Y en el caso, por ejemplo, de la zona norte, de las pilas en Chalatenango, que hace un par de días estuve ahí con productores, que es uno de los lugares más lindos del país. O sea, la verdad que es un valle sagrado, como digo yo.
en altura, pero lindísimo, con un gran potencial para hortalizas y productos. Pues esa gente, igual que muchos otros salvadoreños, lo que quieren es trabajar. Y nosotros lo que hacemos es tratar de ir directo, permitirles a ellos disfrutar de una demanda constante y un precio justo. Porque muchas veces, y hay que decirlo, ellos antes caían en manos de intermediarios que no les justificaban ni compensaban su trabajo. Entonces nosotros, al apartar intermediarios, podemos pagar mejor esos productos y organizar la cadena para que ellos también se pueden programar en términos de sus cosechas. Quita ese valor agregado, ese costo, ¿no? Así es, ese costo se quita y se logra compartir entre el proveedor y el cliente. Todos salimos ganando al final del día, la verdad. Perfecto, y al final gana El Salvador. Como parte de la clase empresarial de este país, usted es un empresario joven, un empresario con muchísima proyección, ciertamente. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene de este país? Y esto se lo quiero hacer, Carlos, en el marco de esta pregunta, porque estamos arrancando un nuevo quinquenio de un mismo partido político, pero se crean muchísimas expectativas de lo que pueda devenir, de buscar soluciones, de tomarnos de la mano, porque este país, como muchas veces lo hemos dicho, nuestro compromiso es con El Salvador. Este país no va a salir solo, únicamente con un gabinete, hay que tomarnos de la mano. ¿Cuáles son las expectativas desde la clase empresarial que se tienen? Pues en lo personal, yo no soy un representante de la empresa privada. Aquí represento al grupo y mi padre y yo, como la gran mayoría de nuestros compañeros, compartimos la siguiente filosofía, que es que deberíamos de ser optimistas y creer en este país. O sea, el país va a estar aquí por muchísimos años. Nunca lo hemos abandonado, siempre hemos invertido y parte de nuestra vocación es eso, seguir creyendo e invirtiendo en El Salvador. Ahora, la realidad es que estamos enfrentando tiempos difíciles, o sea, tiempos críticos. Estamos hablando de una economía que está creciendo en promedio 1.5% al año, que si quisiéramos en realidad mover la aguja para sacar a gente de la pobreza y crear una clase media pujante, tendríamos que, en mi opinión, estar creciendo por lo menos el 3.5%. Tenemos una deuda del sector público que está rondeando por arriba del 60% del Producto Interno Bruto, y si no me equivoco estamos corriendo un déficit fiscal de 4% del Producto Interno Bruto. Por otro lado, no se están generando los empleos que se necesitan generar y la inversión, hay que decirlo, no está donde tiene que estar, está muy baja. Ahora, después de pintar esa foto, que es una foto negra, quiero decir de forma tajante que creemos que hay soluciones. Creemos que le podemos dar vuelta a esta situación, pero estamos convencidísimos que va a necesitar de la participación de todos. El gobierno solo no va a poder sacar adelante este país, ni la empresa privada sola, ni la sociedad civil sola. Tenemos que encontrarnos y trabajar unidos en esos espacios que más hacen sentido trabajar unidos para empezar a construir un mejor El Salvador. Para mí eso es clave. Poco a poco vamos ingresando sobre el tema, Carlos, o el tópico de la economía. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen en el marco, en la foto del momento, como usted lo acaba de decir? Pero ciertamente para captar inversión extranjera, que muchas veces, y usted lo acaba de decir, y eso es lo que precisamente me lleva a reflexionar la siguiente pregunta, generar fuentes de empleo. Grupo Callejas lo ha hecho, cuando otros parece que han dado un paso hacia atrás expectante ante lo que pueda suceder. Ustedes han ido creando, abriendo más salas de venta en lugares donde tradicionalmente no las hay. Yo recuerdo un spot televisivo que ustedes decían, por lo menos hay 8 cerca de usted. Entonces, ¿cuál sería el mensaje para aquellos empresarios que de pronto con mucha cautela están viendo y con pesimismo muchas veces esta foto que usted nos acaba de exponer, pero ustedes la ven no como un problema, sino que como una oportunidad disfrazada, como la vio su abuelo, como la vio su padre y como ahora usted la está viendo? Bueno, tú hablaste de una palabra, pesimismo, entonces
dentro de ese contexto yo creo que el optimismo es contagioso. Realmente creo que el optimismo es contagioso. Entonces, nosotros tenemos la bendición de poder participar en grupos de amigos empresarios que sí creemos y seguimos creyendo, invirtiendo en El Salvador. Nosotros hemos hecho llamados a nuestros proveedores a seguir invirtiendo porque a nosotros nos ha funcionado. Ahora, no podemos negar que hay incertidumbre, no podemos negar que hay temas de confianza que se tienen que atender. Vemos con ojos positivos la voluntad y el propositivismo del nuevo gobierno de buscar un diálogo constructivo con la empresa privada, y mi esperanza es que ese diálogo sea sostenible, que no sea una luna de miel que después, por razones X o Y, se rompe. Entonces, nosotros podemos hacer un llamado para decir, hay que invertir, creemos en El Salvador, pero a la vez tenemos que tomar en cuenta que hay un montón de factores externos que están fuera de control de la empresa privada, que van a definir el marco del clima de inversión. Y ahí sí hay temas concretos que deberíamos de tocar, pero más que tocar deberíamos de debatir en conjunto como país. Ayer estuvimos hablando del tema del paquete fiscal o la situación fiscal y los retos fiscales que enfrentamos. Nosotros somos fieles creyentes de que ante cualquier decisión importante que va a impactar al sector privado de esta forma, debería de haber un trabajo de consensos para que la propuesta final tome en cuenta la realidad de cada uno de los sectores. No queremos aplicar una medicina que al final puede beneficiar a un lado, pero el daño por otro lado viene a perjudicar el objetivo principal. En cuanto a los impuestos, nosotros somos de la opinión de que no hay que ver solo el tema de impuestos, hay que ver el tema de la eficiencia, la austeridad del gobierno, de buscar cómo enfocalizar el gasto en esas cosas que más se necesitan y en lo social específicamente, pero también asegurar que estamos proponiendo un esquema que promueve e incentiva el crecimiento económico. Entonces yo creo que hay tres palancas con las cuales hay que jugar para tratar de sacar la mejor solución posible. Está el tema del ingreso para el Estado, o sea, los impuestos, está el tema de la inversión y el crecimiento económico, y está el tema del gasto del sector público y cómo hacerlo más eficiente y efectivo. Es ahí donde tenemos que encontrar un balance y es ahí donde necesitamos la participación de todos los actores que manejan esas palancas. Usted acaba de mencionar, Carlos, algo que ciertamente estimula el intelecto, y es que existe una simbiosis, una íntima relación entre la agricultura, en que tradicionalmente en el pasado no se ha creído o se ha dejado de lado al tema de la agricultura, y que se ha ofertado la reactivación de esta, algo que ustedes están teniendo un acompañamiento. Estamos hablando de la economía y estamos hablando de factores exógenos o externos, así puntualmente como usted se refirió, que muchas veces el gobierno, los diferentes actores no pueden manejar, y ciertamente es imposible que usted nos abra las puertas de su casa de Grupo Calleja y que yo no le toque el tema climático, el tema de cómo se están perdiendo cosechas, y que de pronto pareciera que existe una luz al final del túnel porque Grupo Callejas está tendiendo la mano, pero de pronto vienen temas como la sequía y parece que el salvadoreño, bueno, estoy tratando de salir adelante, tengo a un ente como Grupo Callejas que me brinda la mano, el gobierno que ahora está tratando de hacer bien las cosas de pronto para salir adelante con la empresa privada con un discurso moderado, pero vienen situaciones climáticas, es decir, siempre pareciera que hay algo que se va interponiendo, siempre hay obstáculos. ¿Qué le diría usted a los salvadoreños? ¿Qué le diría a los agricultores cuando de pronto ven una esperanza, pero de pronto esta esperanza se torna quizás negra o moradita? ¿Qué le diría? Ahí es difícil porque lo que tú estás describiendo es parte del mundo real, ¿verdad? Y cuando uno está gestionando algo en un gran proyecto, van a salir obstáculos en el camino, y yo creo que lo que necesitamos
hacer es prepararnos en el sentido que tengamos los mejores equipos posibles, gestionando en el gobierno, en la empresa privada, y una comunicación amplia y constante para ver cómo de la mano podemos enfrentar estos problemas. El tema del frijol, por ejemplo, es un tema importante. La semana pasada estuvimos hablando del precio del frijol y cómo se había elevado. Se nos acercó el gobierno para ver si podíamos construir algún tipo de asocio público-privado para poder impactar positivamente en el escenario. Y construimos un modelo que ahorita se está definiendo, que nos va a permitir vender frijol directamente al pueblo salvadoreño a un precio descontado. Y con eso ojalá hacer un impacto en el mercado que logra bajar el precio de ese producto, que es uno de los productos de mayor necesidad para el pueblo salvadoreño. Ahí hubo comunicación, alineamiento de intereses y el deseo de poner país enfrente de política. Y ojalá el resultado sea positivo y sea el bien común el que salga beneficiado. Perfecto. Una nueva pausa, señores, en 8 en punto. Quédese con nosotros. Regresamos. Estamos de regreso una vez más. Muchísimas gracias por su sintonía. Carlos, hablemos un poquito del tema seguridad en nuestro país. Hemos visto en los últimos días migraciones forzadas de familias que prácticamente dejan todo en busca de la tranquilidad para salvaguardar su integridad física. También hemos visto en algún momento el tema de las extorsiones que galopantemente van creciendo día a día. Desde la perspectiva de tus ojos, de Carlos Calleja, ¿cómo ves el tema de la seguridad? Honestamente lo veo como el tema, o sea, el tema más complicado que estamos enfrentando hoy en día. Y es una realidad que poco a poco nos está ahorcando. Y lastimosamente la gente que más lo está sufriendo es la gente que menos protegida está. Y eso es lo que nos duele. Eso dicho, igual que dije la vez pasada cuando estuvimos hablando de la economía, yo creo que tiene que haber una salida. Estoy convencido que nadie tiene la bola de cristal y que no hay una fórmula secreta exacta que nos va a sumar todo para que salgamos de una forma precisa y bonita. No, lo que sí va a necesitar es que nos pongamos a trabajar todos en esto. O sea, una política nacional, un proyecto, un plan nacional para la seguridad, para lo que es la justicia y para lo que llama el gobierno, si no me equivoco, convivencia, es clave. Pero solo va a funcionar si realmente participamos todos ahí. En eso sí estoy convencido. Y tiene que tener una visión integral. ¿A qué me refiero? No solo podemos hablar del tema de la represión. Creo que tenemos que comenzar en parte con la prevención. También entrarle a la represión y hay que apoyar a la Policía Nacional Civil, definitivamente, con más recursos, mayor capacitación. Hay que fortalecer el sistema jurídico para de alguna forma sellar esas fugas de justicia que se pudieran estar dando, o sea, que al final debilitan el tejido de la justicia. Hay que trabajar mucho en la parte de rehabilitación en los centros penitenciarios. Definitivamente siento yo que es un espacio donde se puede hacer mucho y ahí se pueden incorporar programas que van a ayudar, siento yo, a hacer un impacto positivo en la sociedad y en esos reos que están en una situación donde se pueden ver rehabilitados. O sea, yo creo mucho en un modelo social que también tome en cuenta la posibilidad de crear granjas de trabajo, donde enseñamos a gente que ha vivido una vida de delincuencia el valor de trabajar y de ganarse su salario. Y que mientras se estén rehabilitando, tengan la oportunidad de ser productivos. Es más, hay estudios que dicen que la gente que pasa por esas granjas, o sea, tienen índices muy, muy bajos de reincidencia una vez regresan a la libertad. Y también hay que trabajar en la reincorporación. Porque ojalá no todos los que están en las cárceles hoy en día, o sea,
se queden en las cárceles. Ojalá no todos los que están ahí sean incapaces de reincorporarse a la sociedad. Y ahí va a necesitar la participación del sector privado, sin duda alguna. Igual que en la parte de prevención. Porque en prevención, para mí, los dos enemigos más grandes que tenemos son la pobreza y la falta de oportunidades. Por ende, los aliados más fuertes que tenemos son la educación, la generación de empleos y una propuesta de valor como país para ser más competitivos y crecer la economía. Si trabajamos en eso, va a haber menos tentación para que estos jóvenes entren a la delincuencia. En fin, cuando vemos estos temas, estos grandes desafíos de país, o sea, el denominador común es que la solución necesita de la participación de todos. Ahora, yo pienso que el gobierno está consciente de eso. Y en este momento le estamos dando el beneficio de la duda que así lo están viendo. Y como dije, estamos en un proceso de luna de miel ahorita, y para hacer que este proceso de diálogo, de encuentro, de trabajo, se mantenga sostenible y que la luna de miel se convierta en un matrimonio real de país, o sea, tiene que venir seguido por hechos concretos y construcciones ya de ladrillos y cemento en cuanto a los proyectos que queremos armar. Perfecto. Parte obviamente de la visión que se debe de tener en el gobierno. Carlos, tu servidor, al igual que muchos salvadoreños, leemos tus columnas en diferentes rotativos día tras día. ¿Qué lleva a Carlos Calleja a escribir sobre diferentes tópicos, como por ejemplo los que hemos abordado acá en esta tu casa esta noche? Es una pregunta que entra en mi vida personal, entonces uno le agarra de curva, ¿verdad? Un poquito, pero la verdad que el escribir para mí es un ejercicio de reflexión, es un ejercicio sumamente valioso. Desde joven me gustaba escribir y me encantaba leer. Y yo al escribir, que muchas veces mi esposa piensa que estoy loco porque me despierto a la 1 de la mañana, y hoy en día que tenemos los iPads o los iPhones, ahí estamos escribiendo en la cama, yo a la par de ella, y me dice, ¿qué estás haciendo? Pero es ahí cuando a veces salen las ideas. Okay. Entonces yo escribo como un ejercicio de reflexión y para ordenar mis pensamientos dentro del contexto de todo lo que estamos viviendo. Yo creo que no hay nadie que puede negar que estamos viviendo en momentos, si bien sumamente complicados, sumamente retadores, estamos viviendo en momentos que apasionan y que llaman a que seamos participativos o participantes, mejor dicho, en la sociedad. Entonces, si yo soy de la filosofía que tenemos que participar, que tenemos que ser activistas, que tenemos que ver cómo construimos un mejor mundo, y me quedo callado, pues soy un hipócrita. Entonces, una de las formas que yo me permito participar, incidir, compartir mi voz o mis ideas es a través de las columnas que yo saco en los periódicos. Uno de los elementos, si me permitís, distintivos que he visto en tu columna es que no son críticos, sino que son propositivos. Es decir, siempre generando expectativas, pero para articular esfuerzos todos. Esa es la forma del abordaje que se tendría que tener, porque tradicionalmente en las diferentes columnas nosotros hemos visto que son únicamente para criticar a diferentes actores, no solamente el gobierno, sino que cualquier tipo de actitud que se esté realizando. Y tú lo has dicho en diferentes oportunidades, nadie tiene la fórmula maravillosa para poder salir adelante en diferentes tópicos. Si no lo hacemos todos, al final todos nos vamos a quedar en este mismo barco. Sí, es un buen punto. Ahora, yo creo que uno tiene que ser auténtico, ¿verdad? Y yo no critico las diferentes formas de comunicar un mensaje. Tengo un buen amigo que me dijo, mira, Carlos, mientras tú seas auténtico y te mantienes fiel a tu voz, vas a ir bien. Entonces, ese es mi estilo. Yo soy una persona que trata de buscar reconciliación, si se puede, de sumar y de no dividir. Es más, a veces creo que en este país es un país donde muchas veces nos encanta descalificar. Lo que deberíamos descalificar es
es el resentimiento, los prejuicios y el odio que muchas veces nos divide como país. Entonces, en mis aportes yo trato de llevar un discurso auténtico, pero que va más hacia sumar y construir. Carlos, tú mencionaste de pronto que te levantaste de la cama para que no se te olvide una idea. ¿Qué papel juega tu familia en tu vida? No solamente tus padres, sino que tu esposa y tus hijos. Bueno, igual que vos, que somos amigos y yo sé el cariño y lo importante que es esa parte de tu familia, yo comparto lo mismo. O sea, Andrea, mi esposa, es una mujer que yo admiro muchísimo, una mujer con mucha fuerza, que ha superado obstáculos increíbles en su vida y para mí es una muestra de una mujer luchadora que nunca se queda sentada. Una gran mamá de nuestro hijito Santiago, que este mes está cumpliendo casi un año, está cumpliendo 1 año 4 meses, que lo queremos, es la mayor bendición que tenemos. Y yo creo que a nuestra edad, que tenemos la misma edad más o menos, uno empieza a pensar en otras cosas y empezamos a pensar en nuestro legado, empezamos a pensar en las cosas que queremos dejar en esta vida, el ejemplo que queremos dar a nuestros hijos. O sea, nos preguntamos por qué estamos aquí. Entonces, yo creo que mi familia para mí es un norte, es un ejemplo y algo que me recuerda todos los días de por qué estamos aquí. Y no solo pensando en mi familia, sino en las miles de familias salvadoreñas que están, la gran mayoría, viviendo en situaciones que no son aceptables. O sea, luchar por mi familia, luchar para todas las familias, creo que es algo que todos los salvadoreños deberíamos de hacer. Y si empezamos a pensar así, yo creo que el país puede mejorar. Por eso regreso a lo que dije antes. Nosotros somos optimistas. A veces nos critican por eso, pero uno es lo que es. Ok, importante el concepto de familia, porque es la base de la sociedad. Otra pausa, volvemos con más. Estamos de regreso. Carlos, para finalizar, ¿cuál sería el mensaje que tú le darías tanto a la sociedad civil como a muchos jóvenes salvadoreños? La verdad que a mí me da una enorme esperanza ver a la sociedad civil y en especial a los jóvenes más activistas hoy que nunca. Muchos critican a los jóvenes porque dicen que no han vivido la guerra o el conflicto armado y no entienden la realidad quizás del otro lado, pero yo realmente lo veo como una ventaja. O sea, los jóvenes de hoy no viven con los prejuicios y los resentimientos del pasado, prejuicios que nos impiden en nuestro desarrollo. Así que mi llamado es que a que sigan activistas, a que sigan trabajando. Ahorita estamos caminando por un tiempo de crisis, donde las decisiones que tomamos hoy van a definir si salimos adelante o si nos condenamos a seguir en más de lo mismo. Yo soy fiel creyente que el papel más importante lo va a jugar la sociedad civil y en especial los jóvenes en términos de su participación, su pasión y nacionalismo por este país. Son ustedes los que pueden hacer la diferencia. Así que les invito a que participen. Perfecto. Con eso llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Carlos, debo de agradecer, muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto habernos abierto las puertas de esta tu casa, Grupo Callejas. Muchísimas gracias, un placer. Gracias a vos, amigo. Gracias. Amigos televidentes, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Soy Sergio Méndez, hoy lunes 28 de julio de 2014. Así están las cosas en nuestro país. Será hasta el día de mañana. Pasen muy buenas noches y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.